a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Esther Ángeles Solano. Esther es abogada, miembro de la consultora Estrategia Laboral especializada, ¿no es cierto?, en Derecho Laboral de Perú. ¿Cómo andas, Esther? ¿Bien? Muy bien, contenta de estar en Legal Insight y poder compartir con su público. Excelente. Bueno, como estamos hablando con una especialista en Derecho Laboral, vamos a hablar un poquito sobre el teletrabajo, que es un tema que nunca pierde actualidad, ¿no? Y vamos a tener una charla que parece que va a ser un poco así como muy práctica. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Esther, es contanos un poquito cómo es el teletrabajo en Perú. Bueno, de hecho te cuento que en el Perú tenemos una ley, la ley 31572, que regula este asunto y pues a la fecha establece que el teletrabajo lo puedes realizar desde el lugar que elijas como trabajador. Entonces, no necesariamente tiene que ser tu casa. Y este teletrabajo puede ser algunos días en tu casa o en el lugar que hayas elegido como trabajador y otros en la oficina, a lo que llamaríamos, y está muy de moda esta palabra, el famoso híbrido, ¿no? Que es un Ujú. teletrabajo parcial. Bien. Luego tenemos el total, que es al que la menor cantidad de empresas se ha acogido, salvo aquellas que, claro, estén apostando por una reducción de costos a nivel de locales, empresariales, e Ujú. infraestructura y servicios, ¿no? Pero por lo general, muchos han mantenido esa idea de que los trabajadores, pues, cuando están presentes en oficina, es que tienen mayor productividad y también mayor control. Y en esa lógica, la modalidad que más impera es esta del teletrabajo parcial que les comentaba. Ok. Y sin duda, en cuanto al tiempo, este puede ser, pues, permanente, es decir, de hoy en adelante estamos bajo esta modalidad, o también temporal, ¿no? Y de hecho, esto es reciente, ha sido fijado a partir de inicios del año 2023 Ajá. y sin duda también es un asunto que se encuentra reglamentado y pues a través del Decreto Supremo 002-2023 emitido, es un decreto emitido por el Ministerio de Trabajo, tiene ciertas particularidades. Una de ellas, la principal diría, es que sí o sí tienes que esto estar por escrito, ¿no? Y con ciertas cláusulas específicas. Ok. Bien. Y a ver, estamos muy acostumbrados a hablar, ¿no es cierto?, de trabajo remoto. ¿Qué diferencia hay entre trabajo remoto o qué similitudes, ¿no?, entre trabajo remoto y teletrabajo? Sí, en el caso del trabajo remoto, es una palabra que hemos heredado de la pandemia. Sin duda, cuando a inicios del año 2020, pues todos sufrimos Ujú. las consecuencias de esta pandemia, pues tuvimos que recluirnos en casa y hacer nuestros trabajos en esta distancia, ¿no? Desde nuestro domicilio. Ujú. Pero sucede que es una modalidad de trabajo que ocurrió específicamente en ese contexto y para la cual bastaba con que tu empleador te lo comunicara por escrito. En el caso del teletrabajo que rige en la actualidad, sí o sí tiene que existir un convenio con el trabajador. El trabajador tiene que estar de acuerdo. Puede que tú como Ok, empresa, pues imagínate, Augusto, desees implementar esta modalidad para toda la organización y que un trabajador no acepte, pues tendrás que ver las mejores estrategias de convencimiento y negociación para que esto pueda llevarse adelante con la voluntad del trabajador. ok. Nos hablas de contrato, de convenio, de Sí. algo formal. Entonces, la pregunta que tengo para hacerte es, ¿esta es la única formalidad o hay otras formalidades alrededor de este contrato de teletrabajo? Pues esta es la principal. Como bien has notado, Ok. es, Augusto, la formalidad que sí o sí resulta imprescindible para llevar adelante esta modalidad. Hay algunos otros documentos que pueden acompañarse, como son, por ejemplo, una política de teletrabajo que rija la organización,
una política de desconexión digital para que la empresa pueda tener claro cuáles son los lineamientos respecto a los tiempos de descanso de los trabajadores. Y así podríamos hablar de otros documentos, pero de manera legal obligatoria, la principal resulta este convenio y de hecho pues tiene una serie de cláusulas específicas de acuerdo a ley, ¿no? Que sugiero pues a todo empresario que vaya a adoptar esta modalidad a que pueda de manera rigurosa seguir las especificaciones que están en la ley para evitar pues una contingencia, ¿no? Una multa ante SUNAFIL por tener un convenio que no se adecua a lo que legalmente se exige, por ejemplo. Ok, ok. Como, como elementos que uno puede destacar o característicos del teletrabajo, eh, ¿es la distancia? ¿Qué otros elementos tiene esta modalidad laboral? Sí, sin duda creo que una de las principales características, elementos del teletrabajo es el que mencionas, ¿no? El hecho de que laboras desde el lugar que eliges, ¿no? Entonces ahí hay un tema de ubicación Ajá, que de manera beneficiosa se rige por aquello que decide el trabajador. No necesariamente tiene que ser su casa. Podrías avisar que estás trabajando desde algún otro país, por ejemplo, ok, o desde alguna otra ciudad de tu propio país, o no necesariamente tu casa, tal vez un café, ¿no? ok. Y entre esos otros elementos, creo que también tenemos que destacar algunos que son de carácter, digamos, que generan responsabilidad para el empleador, ¿no? Pensemos Mm, ahí también en la ciberseguridad, la protección de los mm, datos personales, la protección de los derechos de autor, de toda la información que se genera justamente trabajando desde tu máquina en el lugar que elegiste como trabajador y también al paralelo cuidar del bienestar de ese trabajador, ¿no? La seguridad y salud. Cómo como empresa nos aseguramos de que este trabajador esté ok, ¿no? ok, Y claro está, hay otras responsabilidades ya que son de cara a la ley y que pues están referidas a los bienes que empleas y los costos asociados, tu laptop, tu silla ergonómica, los ok. servicios de luz, de internet, quién asume los costos. De acuerdo a la ley, se entiende que pues si los provees tú como trabajador, debe quedar eso establecido en el convenio, así como si la empresa te va a dar algún tipo de compensación por ello, ¿no? Y de Bien, la mano, pues también a eso hay una serie de capacitaciones también que el empleador debe realizar en diversos temas, ¿no? Como parte de la introducción, el ingreso del trabajador a esta nueva modalidad, ¿no? Sin duda, bien, temas como seguridad y salud y los que acabamos de mencionar como ciberseguridad, protección de datos personales, protección de derechos de autor, bien. hostigamiento laboral, pues todos esos serán parte de capacitaciones que por ley resultan obligatorias. En Entonces cuanto, creo que en- verás en cuanto a los, beneficioso, pero complejo. en cuanto a los bienes, ¿no? Computadora, celular, Sí. silla ergonómica, etcétera, escritorio, luz, etcétera, etcétera. De acuerdo con la ley de Perú, ¿el empleador está obligado a proveerlo o existe la libertad de que las partes negocien y en todo caso lo adquiere el empleado y el empleador le reembolsa un dinero? ¿Cómo es el esquema en Perú? Justo como este segundo escenario que has planteado, las partes pueden ponerse de acuerdo. La ley dice, ok, lo puede proveer el empleador, pero podría existir un acuerdo diferente con el trabajador. Y es Bien, ahí donde te cuento muchas empresas, pues finalmente lo que hacen es no proveer de estos bienes o de estos servicios y tampoco compensan al trabajador por ellos y lo dejan así establecido en el convenio, lo cual, si bien es una reducción de costos para la empresa, sin duda es un gran riesgo a nivel de seguridad y salud. ¿Qué clase de silla está comprando el trabajador? ¿Realmente esa silla, ese teclado, ese escritorio cuida mm, el bienestar ergonómico de ese trabajador?
Ok. Pues, y se abren una serie de preguntas ahí sobre las condiciones, ¿no? Que Mm. se están estableciendo. Entonces, en línea con esto que estás mencionando y un poco para ir Sí. cerrando esta interesante charla, Esther, y en función de justamente de los riesgos, ¿no? ¿Qué recomendaciones vos le darías hoy a quien nos está escuchando si fuera empleado o empleador? Bueno, lo primero, sin duda, conocer desde el lado organizacional si es que esta modalidad de trabajo se adecúa al nivel de estructura de empresa y a la operación, al negocio que tú brindas, ¿no? Para efectos de productividad y rentabilidad. Creo que eso es vital porque una empresa está pensada con estos fines. Y luego ya desde el lado estrictamente legal, pues observar cómo es que viene dándose el teletrabajo, ¿no? Si estamos en una, digamos, situación de inicio, pues acogernos a la ley sin duda, pero si ya venimos cumpliendo con un escenario de teletrabajo, pues preguntarnos y revisar si es que cumplimos con las previsiones legales que hemos conversado, principalmente que tengamos el contrato de teletrabajo, que conozcamos cuáles son los aspectos de seguridad y salud que surgen, ¿no? Cómo estamos dando tratamiento a los equipos y a los bienes que se están usando en este tipo de trabajo y si hemos cumplido también pues con las formalidades como son, por ejemplo, las capacitaciones. Creo que enfocarnos en cómo lo gestionamos desde el marco de la ley va a resultar importante para evitar contingencias, pero más que eso, evidentemente para poder tener un teletrabajo sostenible y que sea pues fructífero para la organización. Hemos conversado con Esther Ángeles Solano, socia de la consultora Estrategia Laboral Perú. Esther, gracias por tu tiempo y ha sido realmente muy interesante conversar contigo sobre teletrabajo en Perú. Muchas gracias, Augusto. Gracias también a Legal Insight y que tengan excelente semana.